ampliar un poco la información que dimos más temprano respecto a la renuncia de Aníbal Torres como presidente del Consejo de Ministros. Él ya lo ha oficializado a través de una carta que ha difundido a través de sus redes sociales. Está en imágenes esta carta. Él agradece por haberle permitido trabajar por el pueblo más postergado y olvidado, dice la carta, y que le desea a su amigo presidente, a usted, señor presidente, el mejor de los éxitos en su gestión. Lo que es cierto es que sería el quinto premier que acompaña al gobierno de Pedro Castillo, y lo decíamos más temprano. Renunciando el premier, se tiene que cambiar a todo el gabinete. Ahora, eso no significa que vayamos a ver rostros nuevos, ¿ah? Varios de los ministros podrían ser ratificados o cambiados de cartera. Y sobre las expectativas de este nuevo gabinete vamos a conversar ya con Víctor Andrés García Belaúnde, excongresista, a quien tenemos en línea el día de hoy. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Señor García Belaúnde, ya esto se venía cocinando en los últimos días. De hecho, habían rumores porque el congresista Américo Benza incluso había dicho que iban a haber cambios, ¿no? ¿Qué cree usted que va a pasar a continuación, tomando en cuenta algo que también hemos informado, ¿no? Que el presidente de la República se va de viaje este fin de semana y no regresa hasta el lunes? ¿Podrían darse estos cambios estos días o el presidente, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, ¿no, patearía esto y lo aguantaría hasta su regreso? A ver, yo creo que el señor Torres ha renunciado porque ya no le sirve al gobierno. Hay que recordar que este señor Torres ha sido muy polémico, muy contradictorio, ha sido una especie de pararrayos del gobierno y ha servido muy bien para distraer la opinión pública de los objetivos de la oposición de atacar al régimen, y se han dedicado un poco a atacarlo a él. Él ha distraído, ha sido un distractor estupendo de la política nacional en los últimos meses, porque las baterías han estado dirigidas a él, los dardos, y no al presidente de la República. Pero ya no le sirve porque las cosas son tan graves en el gobierno y tan graves en el entorno del presidente de la República, que ya Torres ha pasado a segundo plano. Ya no es para rayos de nada, ya cumplió su función, ya se desgastó y por lo tanto ya no le sirve al gobierno. Entonces el gobierno va a tratar de poner allí a alguien que pueda hacer la función que hacía Torres con éxito al principio y que ahora ya no lo era. Y por lo tanto me parece que va a tratar de elegir a alguien de esa naturaleza. Ahora bien, si lo hará antes o después de su viaje, yo creo que lo hará con la costumbre, con lo que hemos visto que se demora tanto en tomar decisiones, aunque a veces ya las ha tomado pero no las pone en práctica. Me parece que va a tratar de ganar tiempo y lo hará quizás a su regreso, ¿no? Esa es la impresión que tengo. Teniéndonos en ascuas todo este tiempo. Con estas 12 características que usted acaba de mencionar que ha tenido el premier: primero, ser pararrayos, ¿no?, de todas las tormentas que ha tenido que afrontar el presidente, y lo segundo, la lealtad, porque pese a lo grave que ha podido estar el presidente Pedro Castillo a lo largo de estos años, el señor Aníbal Torres se mantuvo leal. Incluso en la carta le pone amigo presidente, todo el éxito del mundo, ¿no? Bajo ese criterio, esas dos características, ¿quién entonces podría asumir ahora mismo el puesto de Aníbal Torres? ¿Se le ocurre un nombre dentro del entorno del presidente? Mire, yo creo que va a buscar una persona que haga una función parecida, quizás con mayor elegancia o mayor altura, pero una función parecida a un pararrayos. Él necesita un pararrayos. Y ahí veo yo al señor Salas, que es un gran defensor de él, a ultranza. Veo al ministro de Justicia también. En fin, una persona que se la juegue como se la ha jugado Torres en defensa absoluta y absurda de la figura del presidente. Esa es la impresión que tengo yo. De hecho, hay tres nombres, ¿no? Además del ministro Salas, el ministro de Cultura, que de Cultura ha hablado muy poco en los últimos días, el ministro de Justicia, Félix Echero, y también el ministro Roberto Sánchez, ¿no?, de Comercio Exterior, también estarían en embolo porque, como usted ha mencionado, han sido los más leales, ¿no? Pero además de estos cambios, o de producirse estos cambios, ¿usted esperaría también algún cambio en el estilo del premierato? Porque el señor Aníbal Torres tenía un estilo efectivamente muy confrontacional, ¿no? Más parecía
un generador de incendios que un bombero, como es lo que uno esperaba que fuese un premier. A ver, yo creo que va a buscar a una persona de las características parecidas, pero quizás menos confrontacional, pero igualmente necesita una persona que atraiga a la atención de la gente y que atraiga las críticas. Ahora bien, ¿qué va a hacer el Congreso? Bueno, el Congreso le va a ratificar. El Congreso no está para sea quien sea, obstaculizar la labor le va a del dar la gobierno. confianza. Sí, se la va a dar totalmente, porque la confianza del Congreso es la confianza de ellos, del propio Congreso, es la sobrevivencia del Congreso, así que al final lo van a hacer. Bien, y hemos dado 3 nombres, ¿no? Que son quienes son los más leales, ¿no? Por así decirlo de alguna manera, los escuderos del gobierno, pero ¿qué pasaría, ¿no? Tomando un poco lo que fue el mensaje del presidente de extenderle la mano al Congreso, de que pueda nombrar a uno de los congresistas como premier. ¿Quién podría ser? ¿Se le ocurre algún nombre? Bueno, hay 44 votos seguros que tiene el Congreso, fieles, lealtades rentadas, compradas, a muchas de ellas. Ahí están los niños. Y tiene unos 10 o 15 votos más que se inclinan también con una facilidad a favor del gobierno. Así que yo creo que podrían poner perfectamente bien a uno del bloque ministerial, quizás a uno, alguno de Perú Libre, o de Somos Perú, o de Podemos, que son las bancadas que nosotros han estado ayudando, y las nuevas bancadas, que son bancadas disidentes de la original, pero que siguen siendo oficialistas, ¿no? A una de esas bancadas también podría salir ahí a uno de ellos, porque lo que hemos visto es que buscan ellos evitar los 87 votos. Cualquier cosa que evite 87 votos es decisión de ellos elegirlos para tener al lado una pequeña bancada que evite que el Congreso tenga 87 votos para una vacancia. Y esa es la política del gobierno en este momento. Ahora, hay también algunas controversias, ¿no? Y algunas comparaciones también que se hacen con respecto a el viaje del presidente Pedro Castillo a Colombia, ¿no? Ya lo hemos mencionado, se va él este fin de semana a formar parte de las actividades por la toma de mando del nuevo presidente colombiano. Hay quienes temen que no regrese, ¿no? Que se pueda producir lo mismo que se produjo con el expresidente Alberto Fujimori, ¿no? Cuando viajó a Brunei, y que en ese sentido el Congreso tampoco debió haberle dado la autorización respectiva. Mire, si se va a Colombia y no regresa, en buena hora hay que aplaudirlo, porque se adelanta la transferencia de mando. Y pero que nos deje con un gabinete ya elegido, al menos, ¿no? Sí, bueno, si se va de viaje y se fuga, yo creo que la noticia no va a ser caída muy mal en el Perú. Él va a quedar muy mal, pero el Perú se va a librar de él. Pero además, en este momento de un mundo globalizado no hay pues paraísos personales, paraísos políticos, paraísos fiscales. Es muy difícil eso, ¿no? Al final será peor para él y tarde o temprano regresará al Perú, como está hasta el día de hoy luchando Toledo para no ser extraditado, ¿no? Así que yo creo que eso no creo que lo ayude, no creo que sea la solución para él. Bueno, vamos a estar atentos en todo caso a lo que pueda ocurrir hasta ahora. No hay nada de retorno de parte del presidente, no ha aceptado la renuncia, no sabemos nada. Hoy se supone que hay Consejo de Ministros también. Imaginamos que de ese Consejo de Ministros algo puede salir. Así es. Yo quería aprovechar para consultarle también sobre estos últimos tweets que ha lanzado el presidente Pedro Castillo. Imaginamos también, conociendo ya de antemano la salida de el señor Aníbal Torres y una especie de cambio de estrategia, ¿no? Que estaría él dando en sus formas, ¿no? En las formas de comunicarse, porque ya está atacando directamente a la fiscal de la Nación, ¿no? Y haciendo advertencias de carácter internacional. ¿Qué nos dice esto de la actitud del presidente? Mire, eso lo que nos dice es que ellos han estado muy contentos con la anterior, la han aplaudido, la han apoyado a la anterior fiscal, y eso lo que uno que hace es pensar acertando
que la anterior fiscal estaba coludida con el gobierno de turno, con el señor Castillo, como de alguna manera también estuvo coludida con Sagasti y con Vizcarra. Así que ha habido un cambio total en la fiscalía. Esto demuestra que el cambio ha sido total en la fiscalía, que ha sido real y que realmente la nueva fiscal está trabajando de manera totalmente independiente, no sujeta a las recomendaciones o presiones del gobierno. Pero sí sería bueno que la fiscal saliera a explicar justamente todos estos cambios, porque ese secretismo, eso de enterarnos por las resoluciones y que no se den las explicaciones, de alguna manera le da pues combustible al presidente para hacer este tipo de comentarios. Sí, algo podría decir, pero no necesariamente tiene que explicar todo lo que hace, porque es el Ministerio Público es prácticamente un poder del Estado y no es un poder que tiene que estar en constante contacto con la opinión pública, ¿no? No tiene que explicar cada medida que toma. No son políticos finalmente, ¿no? No tienen que informar a su electorado de nada, porque no tienen electorado. Pero sí, quizás algún tipo de precisión puedan hacer. Hay que regresar al viaje del presidente Castillo de este fin de semana. Y le voy a leer el tuit de Ana Jara, colocado hace algunas horas, y pone respecto a este tuit al que ha hecho mención Pamela. Un tuit así en la víspera de su viaje a Colombia, dice, para lo cual ha solicitado permiso al Congreso. Asilo a la vista, ¿es un exceso pensar que esto es una estrategia de asilo, cree usted? Mire, no, puede ser, no creo que sea tan torpe hacerlo de esa forma, pero claro, bueno. La inteligencia no es lo que más sobresale en nuestro presidente, ¿no? Pero insisto, si él se va, pide asilo, fuga, no regresa, cualquiera de esas cosas, es lo que el Perú está pidiendo hace mucho tiempo, así que se vaya y que haga lo que quiera. Pero finalmente la justicia le llegará, no será mañana, pero le va a llegar de todas maneras. Todos los que se van al final regresan siempre y regresan peor de lo que se han ido. Así que no me preocuparía que pida asilo ni que quiera quedar, sino regresar. Bueno, le queremos agradecer por haber estado esta mañana, señor García Belaúnde. Hay otro tuit, ¿no? Hay otro tuit de el señor Acuña, lo tenemos también para leerlo, es el líder del partido de Alianza para el Progreso, ¿no? Si se concreta renuncia de Aníbal Torres, entraría en crisis todo el gabinete. Eso lo sabemos, 5 gabinetes en un año es clara señal de inestabilidad. El país no puede seguir así, el presidente Castillo debe evaluar también su renuncia. Bueno, esto es lo que algunos llaman como el wishful thinking, ¿no, señor García Belaúnde? Sí. Difícilmente el señor Pedro Castillo va a renunciar, pero sí es interesante que el señor César Acuña, que ha tenido pues esta posición medio ambigua, ¿no? A veces a favor, a veces en contra, ya esté pidiendo también su renuncia, tomando en cuenta que su congresista es la presidenta del Congreso. Sí, me parece interesante lo que dice César Acuña. Es cierto lo que usted dice, que había una posición muy ambigua, pero me parece que ya estamos en una época que todos empezamos a definirnos, tenemos que definirnos, inclusive los más cercanos al gobierno tienen que definirse, hasta los niños deberían marcar distancia también, porque esto es insostenible, ¿no? Es insostenible y cualquier tiempo mayor que pase le está haciendo daño al país. Ahí está, entonces, a estar atentos a ver qué ocurre, seguramente sin mucha expectativa, ¿no? Porque 5 premieres después, un año de gobierno, sin un presidente con autocrítica y mea culpa, esperamos ya lo peor seguramente, ¿no? Gracias por estar esta mañana con nosotros, el señor García Belaúnde.